un gran reto poder resumir un trabajo. Esta es parte de mi tesis doctoral, resumirla en 10 minutos, así que simplemente haré una diagramación general de lo que tiene el trabajo y cualquier otra aportación tenemos al final las preguntas. Pues lo primero que tratamos de hacer es un análisis general en el trabajo del avance significativo que se ha tenido a partir del siglo XX en la protección general de las personas. A partir de dos principios, el principio de igualdad y de no discriminación, se hace un examen bastante exhaustivo de toda la normativa internacional y la jurisprudencia, de cómo se van a aplicar en el derecho internacional estos dos principios para protección no de todas las personas y después muy protección a las personas contra la discriminación por color de piel o la discriminación por sexo o por creencia. Después de esto, en un segundo momento, hacemos un estudio específico de la protección a las personas de la comunidad LGBTIQ, es decir, incluimos a todas las personas no heterosexuales y lo que se hace es un análisis de las medidas especiales de protección, tanto en jurisprudencia, es decir, cómo se empieza a interpretar, por ejemplo, el principio de no discriminación por sexo a no discriminación por orientación sexual o identidad de género en jurisprudencia específica. Y hacemos una diferenciación de las normas generales de carácter universal, sobre todo las que emanan de los organismos multilaterales universales, aquellas que son de aplicación específica por regiones, fundamentalmente las que se han desarrollado en América y la jurisprudencia de la Unión Europea. En un tercer momento hicimos un análisis, una aplicación de entrevistas semiestructuradas a juristas, académicos y distintos grupos defensores de los derechos humanos, funcionarios gubernamentales y militantes políticos en la República Dominicana, con el deseo de ver cuáles eran las causas fundamentales que ellos identificaban para la discriminación en el país, ¿no? Si ellos podían identificar algún tipo de discriminación, y uno de los datos más importantes es que el 98% de los 74 entrevistados dieron razones de que existía un tipo importante de discriminación o de desigualdad. Después hicimos una encuesta que era anónima para una población mayor, realmente se aplicó a 550 personas. Hubiésemos querido que fuera mayor, pero por razones de tiempo y recursos no lo hicimos. Y lo que se quería extraer de estas encuestas, situación de la comunidad LGBTIQ en redes sociales para defender sus derechos o para resguardar sus libertades. Y si tenían que tomarse algunos cambios sociales o propuestas de cambio educativo para disminuir la discriminación. Eso es lo que se trató de hacer a través de las encuestas. Después hicimos un análisis bastante amplio en el que analizamos esos principios generales, tanto como decíamos universales como particulares, para ver si la República Dominicana implementaba los acuerdos que había tomado. La República Dominicana es signataria de la mayor parte de los acuerdos internacionales de defensa de los derechos humanos y promoción, y lo que tratamos de ver es si se aplicaba o se implementaban estos principios internacionales, ver si había diferencias o divergencias o había puntos de posibles convergencias. Con los análisis cuantitativos y cualitativos tratamos de ver tendencias, patrones y líneas, fundamentalmente si existían narrativas tanto en los expertos como en la población, y tratamos de entender si existía, ya que el 98% decía que había discriminación de los expertos, si la población general así lo pensaba. Y los resultados, primero, vimos, de acuerdo con el marco general, existe una clara tendencia internacional para defender la comunidad no heterosexual de la discriminación, fundamentalmente creando normas específicas de protección, pero esa protección es desigual. Si bien en Europa, en primer lugar, y en segundo lugar, en América, esta protección se extiende, en otras latitudes, fundamentalmente en África y en Asia, disminuye. En Medio Oriente se presentan muchísimos datos de cómo hay retroceso en esas libertades y que no ha habido ningún avance significativo en África. Después de estas normas específicas, universales y regionales que existen para su protección, República Dominicana es signataria de todos los acuerdos. En este caso, sí, es signataria de todos los acuerdos y los instrumentos de derechos humanos, así que se obliga a esa protección. Sin embargo, extraímos muchos datos que muestran
que existe, si bien por un lado la República Dominicana no ilegaliza las relaciones no heterosexuales, existen elementos legales, sociales, políticos, culturales que mantienen y fomentan la desigualdad y la discriminación de manera sistemática. Por tanto, el Estado dominicano, si bien ha tenido avances, no ha tomado medidas contundentes para evitar, por ejemplo, que la discriminación se vuelva sistemática respecto al acceso a ciertos derechos. Y en conclusión, lo que veíamos es que en República Dominicana ha habido un gran avance en el proceso de no penalización de las relaciones no heterosexuales. Sin embargo, el Estado dominicano sistemáticamente comete actos de discriminación. Y vamos a mostrar los datos concluyentes de las distintas entrevistas y de los cuestionarios donde no ha habido un avance real o un deseo real por parte del Estado de hacer cumplir los compromisos internacionales en esta materia. Muchísimas gracias.